aspectos de su carácter. Invocar, va ahí la primera palabra, invocar el nombre del Señor era adorarlo. Tomar su nombre en vano era deshonrarlo. Entonces, lo que nosotros debemos saber es que hay dos cosas que nosotros podemos hacer con los nombres de Dios. Invocar el nombre del Señor, adorarlo o deshonrarlo, tomarlo en vano. El primer nombre que quiero que veamos, por si acaso, hermanos, son 7 nombres, si no me equivoco, terminamos con Padre, después de Despot, ya, sí, perfecto. Pero los primeros 4, si no me equivoco, no, los primeros 3, son nombres del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, el primero de ellos es Elohim, un nombre sumamente profundo. Elohim, si usted no sabe cómo escribirlo, es E-L-O-H-I-M, ¿ya? Elohim. Este nombre, hermanos, se usó aproximadamente 2570 veces en el Antiguo Testamento. El significado depende de la derivación que nosotros le demos a este nombre. Algunos entienden que la deidad debe temerse, reverenciarse y adorarse. Y otros significan que este nombre incluye fuerza y todo. Usted tiene ahí, hermano, un debate, el cual plantea la forma plural de este nombre. Porque Elohim, a pesar de que yo le digo, se menciona unas 2500 veces, en el Antiguo Testamento son 2310 veces las que se menciona directamente hablando del Dios verdadero. ¿Por qué, hermano? Elohim era un título para dioses en plural. Dios en plural. Ahora usted dirá, esto suena algo extraño. La verdad, no tanto, quizás si no lo entendemos, sí puede ser. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿alguna vez usted ha escuchado la historia, hermano, cuando Nabucodonosor hizo un horno de fuego y tenían que adorar una imagen y Sadrach, Mesach y Abednego rechazaron adorar esta imagen y fueron lanzados a este horno de fuego calentado 7 veces? ¿Has escuchado esa historia, hermano? ¿Y quién aparece cuando están en el horno de fuego? Aparece una imagen, que decimos nosotros es Cristo, ese es otro tema. Pero en esta imagen, cuando Nabucodonosor dice, yo veo Elohim, dice, veo como hijo de dioses, dice, está hablando, o sea, no entendía, después le explica y entiende. Pero es lo primero que dice, yo veo Elohim, veo como hijo de dioses, lo que está diciendo. Ahora, si hay una forma plural, esto podría plantearnos 3 tipos de posibilidades respecto al nombre. El cual es primero un plural politeísta, segundo es un plural trinitario y tercero es un plural mayéstico. Ahora, hermano, respecto a estas posibilidades, la primera oportunidad donde aparece Elohim está en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Aquí dice, Génesis 1:1, en el principio creó Elohim, Dios, los cielos y la tierra. Esa es la primera mención que hay de este nombre en un plural. Ahora, nosotros creemos, hermano, y yo se lo voy a plantear con una razón específica, por qué nosotros creemos en la Trinidad. La Trinidad, hermano, y lo vamos a ver, es Dios, uno en esencia, pero en 3 personas. La Escritura tiene mucha evidencia para eso y lo vamos a ver relativamente, hermano, ahora. Pero hay algo con esto, porque pudiera parecer solo un plural mayéstico al inicio. Pero cuando nosotros llegamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y aquí nosotros descartamos el plural mayéstico porque está hablando un Dios en plural. Dice, hagamos la conjugación de nosotros hagamos. Yo no puedo decir yo hagamos. Entonces descartamos el plural mayéstico. Pero aquí nos queda otra pregunta. Porque a pesar de que descartamos ser un plural mayéstico, nos queda un plural o politeísta o trinitario. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender, hermano, que aquí hay solo porque la Trinidad no dice que hay 3 dioses. Dice que hay solo un Dios expresado en 3 personas. Y un politeísta dice que hay muchos dioses. Pero, hermano, esto también se entiende en el mismo pasaje de Génesis 1:26, en la primera frase. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y ahí nos queda claro, ¿por qué razón? Porque a pesar de que Dios está hablando en plural, está hablando la Trinidad diciendo, hagamos, luego dice, el hombre a nuestra imagen. Y la palabra imagen es singular. No dice imágenes, porque no son varios dioses.
Dice imagen porque es solo un Dios el que está hablando en este lugar. Es solo un Dios, no son muchos dioses. El primer capítulo de la Escritura es sumamente profundo para nosotros poder conocer a Dios. Y aquí está la respuesta. Aquí está solo una de las tantas muestras, hermanos, de las sutilezas del Señor con su palabra. Por eso su palabra es tan poderosa, porque en poco el Señor nos dice mucho. Porque así es Dios, es sabio, es poderoso. Y nosotros entendemos que la forma de Elohim, cuando habla de Dios, es un Dios hablando en tres personas. Las conexiones de su nombre, ¿qué digo conexiones? Cuando se usa, habla de su soberanía. La primera cosa con relación a su soberanía, se dice Dios o Elohim de toda la tierra, de toda la carne, y van apareciendo los textos, hermanos, para que vean que esto no está sacado de ningún lugar más que la Escritura. Con relación a su obra de creación, el segundo punto, Génesis 1.1, lo acabamos de ver. Con relación a su juicio, y cuarto, con relación a sus obras poderosas a favor de Israel. ¿Significa que Dios solamente obra poderosamente a favor de Israel? No, hermano, sino que este nombre, este título, está principalmente enfocado en el Antiguo Testamento. Es un nombre en hebreo, ¿ya? Por eso nosotros estamos hablando de eso. Ahora, hay algunos nombres compuestos de Dios en base a Elohim. El primero y muy conocido es El Shaddai. El Shaddai, el cual se menciona como una montaña y habla del cuidado providencial del Señor a su pueblo. El segundo nombre compuesto de Elohim es el Elión, que significa el Dios Altísimo. Ahora, hermanos, nosotros siempre hablamos del cielo como un lugar donde está el Señor, pero algo que nos llama la atención de esto, hermano, es que el cielo más bien es un paraíso, es el lugar de la presencia del Señor. Y algo que nosotros debemos entender que desde tiempos antiguos, hermano, desde la presentación misma del Señor, y el Elión aparece por ahí por Génesis 14, Isaías 14, pasajes del Antiguo Testamento, ya se nos hacía una mención de lo alto que era el Señor, porque siempre está sobre nosotros. Ahí tenemos otros nombres. El 3 dice el Olam, que significa el Dios eterno, y también en el cuarto tenemos el Roi, que significa el Dios que ve. El segundo nombre que quiero que veamos, hermano, es Yahvé. Si usted no sabe cómo escribirlo, es una Y, una A, una H, una V, una E y una H. Ya, Yahvé. Este segundo nombre básico es de un Dios personal. Se usa aproximadamente 5.321 veces en el Antiguo Testamento. Dije aproximadamente, el número es súper específico, pero de repente pueden haber algunas otras menciones. Pero el origen de la palabra denota su activo y su existencia propia. ¿Cuándo aparece, por decirlo así, el nombre? Este nombre de Yahvé. ¿Cómo se empieza a usar? En la revelación del nombre fue usado por Eva, en los días de Set, por Noé y Abraham, pero fue a Moisés a quien se le reveló el significado profundo de este nombre. En el libro de Génesis, hermano, aparece este nombre, pero quien lo explica es Moisés, quien escribió el libro de Génesis. Y ahí usted tiene 5 palabras que llenar, las cuales dicen: yo soy el que soy. Eso significa Yahvé. Hermano, usted dice: yo soy el que soy en cualquier momento de la historia conocida del hombre, hermano, y ese nombre se aplica con tanto poder y verdad. La idea principal es que Dios está presente con su pueblo. La santidad del nombre fue con el tiempo sustituido por Adonai, otro nombre que nosotros conocemos, pero vamos a ir al punto 4, que es el significado del nombre. Primero, enfatiza la autoexistencia de Dios, que era el atributo número 11, que es la aceidad de Dios. Desde ahí proviene este nombre de Dios, con el que se presentó Él a nosotros, el cual es la autoexistencia de Dios mismo. Yo soy el que soy. Es una declaración, hermano, que no se puede adjudicar ningún otro Dios con minúscula conocido y creado por el hombre. Ve, dice, asegura la presencia de Dios con su pueblo y se relaciona con el poder de Dios a favor de su pueblo. Autoexistencia en el significado. La letra A, las dos palabras que hay que rellenar: autoexistencia. La letra B, asegurar la presencia. Y letra C, a favor de su pueblo.
Abajo en el punto número 5, hermano, nosotros tenemos distintas combinaciones de este nombre que usted puede conocer. Aquí Yahvé es la traducción al español que nosotros tenemos en Jehová. Es un nombre que es muy usado en el Antiguo Testamento. En nuestra, por decirlo así, traducción al español. Y aquí nosotros tenemos distintos nombres que quizás usted ha escuchado. Yahvé Jire o Jehová Jire, Jehová Nisi, que significa Jehová mi bandera o Jehová mi escudo, mi estandarte. Jehová Shalom, Jehová Sabaoth, que significa Jehová de los ejércitos. Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Yahvé Makadeshem, que significa Jehová que os santifica. Yahvé Tzidkenu, que significa Jehová justicia nuestra. La letra G significa Yahvé Raá, que es Jehová es mi pastor. La letra H dice Yahvé Shama, que significa Jehová está allí. Yahvé Elohim Israel, que significa Jehová el Dios de Israel. Aquí nosotros tenemos algo importante de los nombres de Dios. Cada uno siendo un nombre compuesto nos abre las posibilidades a conocer a nuestro Dios. Cuando, por decirlo así, hermano, Agar está huyendo con su hijo Ismael y Dios se le aparece en el camino y ella dice, aquí está el pozo del viviente que me ve. Esta historia está en Génesis 16. Y ahí ella usa un nombre que nosotros vimos anteriormente que se llama El Roi. Un nombre que significa el Dios que ve. Pero con el tiempo Jehová se revela y él dice, Jehová escucha, oh Dios, escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese oye es escucha, presta atención con tu corazón y con tu mente, y dice al pueblo, chama, escucha, chema, dice. ¿Y qué tenemos con el tiempo más adelante? Un Dios que nos escucha. Dios, hermano, desde el inicio, a través de su nombre, nos ha dejado un camino para entender lo siguiente. Y es que Dios, hermano, quiere tener comunión con nosotros. Dios está interesado y desea tener una relación personal con la corona de su creación, que es usted, hermano. Y eso es lo que dice, Dios que me ve, Dios que me escucha, es al cual yo debo escuchar. El tercer nombre que tenemos ahí, hermano, es Adonai, que este sí es un plural majestático, está hablando de su señorío, de su poder, de su posesión, y es el equivalente del Nuevo Testamento a Kyrios, Señor, que fue un nombre que se usó mucho con Jesús. Habiendo dicho estos nombres, vamos a pasar a la parte de los nombres que son del Nuevo Testamento. El primero, 4, tenemos a Dios. Hermanos, por ejemplo, a usted le llamó la atención que cuando nosotros dijéramos vamos a tener una clase de teología, es por esto, porque viene el nombre Teos o Dios y logía, estudio. Entonces ahí tenemos, hermano, el estudio de Dios. Por ejemplo, le decimos Cristología, el estudio de Cristo, hermano. Y ahí nosotros vamos obteniendo una raíz semántica. El nombre Dios, hermano, es la traducción más común en el Nuevo Testamento para Elohim, para este nombre, hermano. Por eso, Dios o Teos es un nombre tan, por decirlo así, popular en nuestro Nuevo Testamento. Más adelante lo que nos enseña este nombre, y a Jesús Cristo también se le dijo Teos en varias oportunidades, es que este título tiene algunas realidades en el punto dice enseñanza. Primero, que Él es único. Él es el único Dios verdadero. Luego dice, Él es único. En la letra C dice, Él es trascendente. Y D, Él es el Salvador. En Juan capítulo 20, 28, hermanos, si usted me acompaña a este pasaje, vamos a ver cómo este nombre, un nombre divino, traducido Elohim a Teos en el Nuevo Testamento. Recuerde que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, una pequeña parte en arameo, y la traducción que tuvo esto en el Nuevo Testamento fue al griego, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la traducción para Elohim, naturalmente, fue Teos, este nombre. En Juan capítulo 20, 28, ¿hay algún hermano que me ayude leyéndolo, por favor? Juan 20, 28. ¿Alguien que lo quiera leer? 20, 28. Hermano Ricardo. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Perfecto, gracias hermano Ricardo. Ahora uno se preguntaría, hermano, ¿por qué el testimonio de un hombre llamado Tomás es tan importante? ¿Qué tenía este hombre Tomás que lo hacía o lo volvía tan importante? La verdad, nada, hermano. Pero lo que es importante, en el versículo 29 el Señor Jesús responde y dice, porque me has visto, Tomás, creíste.
Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. O sea, está afirmando ese enunciado que dio ahí Tomás. Ahora, esto es tan importante, hermano, porque cualquier persona que diga que Jesús no es Dios, cosa que nosotros no creemos porque Jesús es Dios y Él lo mismo lo reconoce acá, diría que Jesús es un buen hombre, que Jesús, hermano, dijo la verdad, que Jesús fue un buen profeta, pero que no era Dios. Ahora, hermano, cuando un hombre, como en Hechos 10 Pedro, recibió la adoración que solo a Dios se le debe dar, hermano, él dijo, no, por favor no lo hagan, le dijo a Cornelio, yo soy un hombre igual que tú. En Juan capítulo 19, cuando Juan se va a arrodillar ante un ángel, en Apocalipsis 19, el ángel dice, no te arrodilles ante mí, arrodíllate ante el Señor, que ya viene. Y en Hechos 12 tenemos la historia de un hombre llamado Herodes, que luego de matar a Jacobo quiso congraciarse con Dios. La gente empezó a gritar cuando él estaba ahí como hablando, y la gente empezó a gritar, él da voz de Dios y no de hombre. Él no dijo nada y Dios le hizo agonizar durante 5 días. El punto es, hermano, que atribuirse a sí mismo la deidad era algo no menor, y Jesús lo hace con propiedad. Entonces, cuando vemos que Jesús responde a ese Señor mío, o Curios, mi Señor, y luego dice Teos, Dios mío, hermano, Jesús aclara que lo que está diciendo Tomás es 100% verdad. No hay falsedad en nada de este testimonio. El punto 5 que tenemos de los nombres de Dios es Señor. Este se usa 717 veces en el Nuevo Testamento. Significa su autoridad, que enfatiza su autoridad, hay una palabra para rellenar, y supremacía que tiene el Señor. Hay 2 palabras, autoridad y supremacía. Hermano, y esto puede significar que el Señor es dueño, es amo, Él es el Señor de todo. Y durante la vida, hermano, de Cristo, muchas personas llamaron a Cristo Rabí, que significa maestro. Mucha gente le llamó Rabí, maestro bueno, pero pocas personas le llamaron Señor. Pocas personas le llamaron Curios. Porque esa es la declaración que a nosotros nos vuelve en hijo de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Porque sus nombres son importantes. Porque su nombre nos muestra una realidad de quién es Cristo. Y Él es el Señor. El 6º nombre que tenemos, hermano, es dueño, que significa déspotes, o que era la palabra que se usa, dueño. Y esta palabra lleva la idea de posesión, hermano. Ahora, hay una pregunta muy importante que hacernos cuando hablamos de Cristo como dueño de nuestra vida. Es que, hermano, ¿nosotros somos esclavos o somos libres? Es una buena pregunta que plantearnos. Porque nosotros éramos esclavos del pecado. Y ahora que somos creyentes, ¿seguimos siendo esclavos de algo o somos libres? La Escritura nos dice que somos esclavos por amor a Cristo. Somos siervos de Cristo. Estamos sujetos a lo que Él quiere. Pero somos libres dentro de ese señorío, esa posesión que Cristo tiene de nosotros. No es una posición dictatorial, es una posición de amor, donde Él se preocupa, donde Él también nos sirve y nos protege de todo lo que viene. El último nombre que tenemos, el nombre número 7, es Padre. Con este nombre tenemos muchas cosas y muchas menciones. Padre habla mucho ahí en el Nuevo Testamento. Vamos a pasar, hermano, ahora a una última sección. Ya son las 12, hermano, no quisiera tomar mucho más tiempo, pero sin embargo esto yo creo que es muy importante también de tratar, que es la triunidad de Dios. Cuando nosotros, hermano, decimos algo como, no, es que eso no aparece en la Biblia, debemos tener cuidado si es algo que no aparece como un nombre, una nomenclatura nueva en la Escritura, o más como la semántica. Porque cuando nosotros hablamos de la Trinidad, hermano, no es una palabra que aparece, no es una nomenclatura. Pero la semántica, o sea, el significado de la palabra Trinidad está, hermano, rociado por toda la Escritura. Ahora, vamos a ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo 2 cosas. Tanto las diferenciaciones como la unidad de Dios. Primero, la letra A, la contribución del Antiguo Testamento. Primero, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio. Voy a pedirle algún hermano de Deuteronomio 6, por favor, son varios pasajes, así que si algún hermano me quiere ver sería genial. Deuteronomio 6, hermano Ricardo Arce Arriaga. Deuteronomio 6, 4.
6:4. 6:4. Vamos a ver el primer punto, que es la unidad de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Perfecto, entonces Dios es un ser único, es un solo Dios. Es la segunda contribución del Antiguo Testamento, es palabras en plural. Palabras en plural. El nombre plural de Dios es Elohim. Ya vimos, hermano, por qué era un nombre plural, pero hablando de un solo Dios. Denota la grandeza y la supremacía ilimitada de Dios. Luego, en el tercer punto, nosotros tenemos el ángel de Jehová. El ángel de Yahvé, por decirlo así, el ángel de Yahvé. El ángel de Yahvé, hermano, para que usted sepa, no es cualquier ángel que aparecía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se mencionan ángeles que aparecen, a veces ángeles con nombre, y en muchas ocasiones se usa el artículo el ángel de Jehová. Cuando se usa el artículo de el ángel de Jehová, quien aparece ahí en el Antiguo Testamento es Cristo preencarnado, hermano. Aparece Cristo preencarnado porque recibió adoración, fue reconocido como Dios y la única imagen del Dios invisible es Cristo, hermano. Y aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿tenemos alguna diferenciación de, por decirlo así, de estas tres personas de la Trinidad en el Antiguo Testamento? Sí, hermano. ¿Algún hermano que me quiera ayudar buscando Génesis 19:24? ¿Alguno? De la primera o segunda fila. Hermano Orlando, Génesis 19:24. ¿Alguno que me quiera ayudar buscando Isaías 59:20? ¿Algún otro Isaías 59:20? Hermana Jennifer. Y alguno que me quiera ayudar con Isaías 48:16. ¿Algún hermano? Isaías 48:16. Hermano Emanuel. Porque el punto número 4, ya vimos, hermano, que en el Antiguo Testamento hay una unidad de Dios, hay palabras en plural y hay apariciones de la encarnación o preencarnación de Dios en Cristo. Y el punto número 4 son la distinción de las personas. Distinción de personas. Será para rellenar. ¿Por qué razón? Si Dios nos muestra que hay unidad, en el Antiguo Testamento nos mostrará que hay una diferencia, por decirlo así, entre las personas de la Trinidad. Primero, Génesis 19:24. Amén. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Perfecto, entonces aquí dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, y luego dice, de parte de Jehová. Entonces aquí nosotros tenemos una diferenciación de Jehová Dios, por decirlo así, Jehová Dios Padre, en un sentido. Hay una diferenciación de lo que hace. El punto ahí dice, a Jehová se le distingue de Jehová o de Dios. O sea, ahí puede haber, no está hablando del Espíritu Santo, de Cristo, pero hay una diferenciación. La letra B dice al Redentor, ahí en su material lo puede rellenar. Al Redentor, que tiene que ser divino, se diferencia de Jehová. Vamos a Isaías 59:20. Hermana Jennifer, por favor. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Perfecto, entonces va a venir, por decirlo así, el Redentor de manera distinta. Es enviado por Jehová, es enviado por Dios. Vendrá el Redentor, dice Jehová. O sea, es una persona distinta al Redentor, el cual en otros pasajes se nos menciona obviamente que es divino. Ya no estamos tratando específicamente eso, sino la diferenciación. Y luego la letra C dice, al Espíritu se le distingue de Jehová. Vamos a Isaías 48, versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Perfecto, entonces aquí lo que nosotros vemos dice Jehová el Señor, y luego dice y su Espíritu. Y habla de dos personas que son una, pero que son diferentes. Entonces la Escritura en el Antiguo Testamento nos muestra tanto la unidad de Dios, su pluralidad en estas tres personas, pero también nos muestra cómo cada una se distingue. Vamos a ver ahora la letra B, que dice la contribución del Nuevo Testamento. La contribución del Nuevo Testamento. Punto número 1, evidencia de la unidad. Como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también insiste que hay solamente un Dios verdadero. Efesios 4, 3 al 6 dice hay un solo Dios, hay una sola fe, un solo bautismo, y se nos aplica cada uno de estos. Hay evidencia en el Nuevo Testamento para el aspecto trino, Ahí tenemos en punto 2 el aspecto trino.
El Padre se reconoce como Dios. Creo que no habría mucha necesidad de entrar a tallar la Trinidad de Dios, porque Él siempre se menciona a Dios Padre como Dios, pero Jesucristo también se reconoce como Dios. Él mismo alegó tener atributos, y hablamos de varios de ellos, que solamente Dios posee. Atributos, por ejemplo, la omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, son atributos que solamente podemos nosotros atribuir a Dios. Y nosotros lo vemos en Cristo y tenemos distintos pasajes. Y la esencia de una persona es la evidencia de su existencia, de lo único que Él es. Además, también podemos ver obras que solamente Dios pudo haber hecho, como perdonar pecados, sustentar las cosas, la creación y el juicio futuro de otros. La letra C dice, el Espíritu Santo se reconoce como Dios. A Él se le llama Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 5, hermanos. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, hermano. ¿Algún hermano que quiera leer los versículos 3 y 4 de Hechos 5? ¿Algún hermano que quiera leerlo? Hechos 5. Hermana Anita, atrás. ¿El 3? Hechos 5, 3 y 4, hermana Anita. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y trajeses el precio de la heredad, refiriéndola, no se te daba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste todo en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Perfecto. Aquí, hermanos, lo que está haciendo Pedro al hablar con Ananías y Zafira es que él está, por decirlo así, los está corrigiendo, los está retando. Y algo que él le dice, primero dice, tú no mentiste a los hombres, dice, mentiste a Dios. Para antes, de hecho, haber dicho, tú mentiste al Espíritu Santo. O sea, le está diciendo, tú mentiste al Espíritu Santo y mentiste a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, hermano, lo que tenemos ahí es una explicación sencilla de cómo el Nuevo Testamento nos habla y de Dios o el Espíritu Santo como Dios. Dice, a Él se le llama Dios, posee los atributos que, hay 3 palabras, solamente Dios tiene. Como la omnisciencia, la omnipresencia, regenera a las personas, una obra exclusiva de Dios. Vamos a nuestra última página, hermano. Estamos llegando ya al final de nuestro estudio. La séptima página, el tercer punto, dice evidencia de la triunidad. Y ahí tenemos Mateo 28, 19, pero el texto, a pesar de sus detractores más claros que nosotros tenemos para hablar de la Trinidad, está en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 7. Búsquelo ahí en su Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, para que usted pueda leerlo, para que usted lo vea. Primera de Juan 5, el versículo 7. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Entonces ahí tenemos una evidencia de esa unidad en estas 3 personas que son divinas, que son Dios. Vamos a ver una ilustración de la Trinidad. Ahí usted tiene un pequeño gráfico como le muestra que Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Hay 2 ilustraciones que yo creo que nos pueden ayudar a entender 2 conceptos de la Trinidad. Ninguna ilustración, hermano, nos puede ayudar a entender completamente la Trinidad. Por ejemplo, una buena ilustración que nosotros podemos usar enfocada en la esencia de la Trinidad es el agua. Porque el agua tiene una composición química que es el H2O, todos lo sabemos. Pero el H2O puede tener 3 tipos de estados de la materia. Uno de ellos puede ser el estado líquido, el estado sólido y el estado gaseoso. Cuando el H2O está en estado líquido, sigue siendo H2O. Cuando el H2O es gaseoso, sigue siendo H2O. Y cuando H2O es sólido, sigue siendo H2O. Obviamente, entre el agua, el vapor y obviamente el hielo. Esto nos ayuda a entender cómo la misma esencia puede mostrarse de 3 formas distintas. Pero no nos ayuda a entender cómo la misma persona, la misma composición está en las 3 al mismo tiempo y sin ser 3 distintos. Otra ilustración que a mí me gusta para entender el poder de Dios es el sol. El sol, hermano,
es, por decirlo así, Dios, Padre. La imagen del sol son los rayos que nos llegan, hermano, a nuestra, por decirlo así, mundo. Ese sería Jesucristo, de donde nosotros vemos el sol. Y todo lo que el sol produce, hermano, tanto la vitamina D, como podríamos también hablar de las plantas, hermano, y el calor, es el resultado de que llegue Jesucristo a nuestra vida, el cual es por medio del Espíritu Santo. Nos ayuda a entender su poder, cómo el Señor actúa. Pero como digo, ninguna de estas ilustraciones nos ayuda a entender por completo, por decirlo así, la Trinidad. Pero sí nos pueden ayudar, hermano, a entender algún aspecto específico de la Trinidad. Pero no toda la Trinidad, porque la Trinidad, hermano, sigue siendo incluso para nosotros en nuestro día un misterio. Algo que nuestra mente finita no puede entender. Hermano, es natural pensar que si nuestra mente infinita, al tratar de entender a un Dios infinito, en algún momento iba a tener una limitación. Y la Trinidad, hermano, es ese. Nosotros podemos creer y saber porque la Escritura lo muestra, pero aún así nos cuesta, hermano, poder que nuestra mente asocie este concepto tan alejado de nuestra realidad. Vamos a ir a algunas consecuencias prácticas de la Trinidad, hermano, ya para ir terminando. Primero, la riqueza del concepto de la Trinidad inunda varias áreas de la teología. La doctrina de la redención, ahí está la palabra, vamos en D, algunas consecuencias, la riqueza del concepto, al final teología, y la doctrina de la redención. Es un ejemplo obvio, pues todas las personas de la deidad participan en esta obra. Dios, hermano, dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede nacer de nuevo. Que si Dios no le naciere de nuevo, que si no creyéramos en Cristo, finalmente está toda la Trinidad actuando en nuestra salvación. Porque es un Dios con una misión específica, con un deseo. Sigue siendo el mismo Dios. El segundo punto, la doctrina de la revelación sirve como ejemplo, pues el Hijo y el Espíritu colaboran en comunicar la verdad de Dios. Tanto el Espíritu que nos convence de pecado como Jesús, como la encarnación, nos ayudan a conocer a Dios. El tercer punto dice la comunión y el amor dentro de la deidad misma solamente es posible en un concepto trinitario de Dios, porque Dios permanece en amor cuando está la Trinidad. En Juan 17 el Señor Jesús dijo: Señor, esa gloria que teníamos antes de venir acá, esa gloria quiero volver pronto. Esa gloria es a la que quiero volver pronto. El último punto dice la prioridad sin inferioridad, como se ve en la Trinidad, es la base para las relaciones propias entre los hombres y las mujeres. Primera de Corintios capítulo 11, vamos para allá, hermano. Primera de Corintios 11, 3. Dice ahí la palabra del Señor. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, hay algo aquí que nos menciona que en la Trinidad existe un orden, una jerarquía, por decirlo así. Dios Padre es la cabeza de Cristo. Ahora, hermano, en la Trinidad, a pesar de que hay una jerarquía, que hay un orden, que hay roles, hermano, no existe ningún tipo de superioridad de una persona de la Trinidad sobre el otro. Por lo tanto, hermano, si hay una ilustración con el hogar, significa que a pesar de que el hombre es llamado la cabeza de la mujer en el hogar, no hay ninguna evidencia de que eso signifique superioridad dentro del hogar. Ahora, hermano, tanto el hogar, la familia, como el matrimonio son dos cosas que tienen fecha de término. No porque exista el divorcio, no porque exista la emancipación. No, hermano, sino que cuando venga Cristo, nosotros vamos a pasar por un proceso llamado la boda del Cordero, donde Cristo con la novia, en este caso la iglesia, se unirán y nos uniremos a Él en perfecta comunión hasta la eternidad, hermano, próxima, por decirlo de una forma. ¿Por qué, hermano? Porque Dios a su Hijo, Cristo, con la iglesia, la paternidad y el matrimonio, son dos cosas que Dios nos dejó acá en el mundo, para que nosotros diésemos testimonio de quién es Dios. El matrimonio debe ser una muestra profunda de la santidad que Cristo puede traer a su iglesia.
Es una muestra de cómo Dios va a permanecer en unidad con nosotros por siempre, y el matrimonio tiene ese propósito. Uniéndonos con Cristo ya cumplimos el propósito. Y la paternidad nos muestra el amor de Dios perfecto por toda la humanidad, por todo el mundo, tratando de hacer nuevos hijos. Por eso tenemos que nacer de nuevo. Y un día eso se va a acabar, porque ya todos los hijos que hayamos puesto nuestra fe en Cristo estaremos con Él por la eternidad. Por lo tanto, la familia, hermano, tanto el matrimonio como la paternidad y maternidad, hermanos, son cosas que Dios ha dejado en este mundo, para que la familia funcione como una misión, con una misión evangelística por el simple funcionamiento de ella. Ahora, entendiendo eso, usted entenderá por qué en nuestro tiempo se ataca tanto a la familia y se quiere destruir la imagen de la familia, porque la familia es una muestra de este Dios trino, de este Dios poderoso, de este Dios perfecto, de este Dios amoroso y de este Dios que un día viene por nosotros. Así que, hermano, hablando de estas cosas, espero que todo el tiempo de hoy haya sido de mucha bendición. Guarde este material, hermano, en su hogar. Guárdelo ahí para leerlo. El material del hermano Ricardo, si usted lo quiere, yo se lo puedo compartir. Él se lo puede compartir. Dígale a él o dígame a mí, cualquiera de los dos se lo vamos a estar compartiendo, hermano.